Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto verles a todos ustedes. Y permítanme también saludar a la gente que está del otro lado de la pantalla. Se encuentren aquí en Norteamérica, en Centroamérica, Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Gracias por estar adorando junto con Costa Rica en español el día de hoy. Saben, en México hubo un comediante bastante conocido, y creo que no solamente en México, sino en diferentes partes de Latinoamérica lo conocen. Apareció en los años 1950 más o menos, y estoy hablando de Cantinflas. Y fue un comediante bastante conocido por sus películas cómicas, pero una de las cosas que era muy peculiar de Cantinflas, si ustedes lo recuerdan, eran sus respuestas un tanto confusas, un tanto revueltas. Inclusive muchas de sus respuestas no tenían sentido, como por ejemplo la respuesta a la pregunta: ¿qué es medicina legal? ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal: la medicina legal, que es legal ya estando legalizada, y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la anatomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? No. Las respuestas de Cantinflas eran muy así, ¿no? Muy revueltas, confusas, sin sentido. Y esto me hizo pensar en los momentos cuando nosotros oramos y la respuesta que recibimos de parte de Dios no tiene sentido. Lo diferente es que en este caso se trata no de una película cómica, no se trata de un chiste o de algo cómico. Se trata de nuestra petición de oración, se trata de nuestra necesidad, se trata de nuestra situación. Por eso el día de hoy vamos a continuar con esta serie de sermones titulada Habacuc, cuando no tiene sentido. Y el mensaje de hoy va a ser un mensaje que espero que pueda ser de mucha bendición para aquellos que estamos aquí o aquellos que están en redes sociales. Y este mensaje tiene que ver con aquellos momentos en nuestra vida en donde cuando la respuesta que recibimos de parte de Dios simplemente no la entendemos. ¿Alguien de ustedes ha estado ahí? Es cuando la manera en que Dios nos responde simplemente no la estamos comprendiendo. Es como que no tiene sentido. Así que si usted está pasando por esa etapa en este momento, o conoce a alguien que está atravesando por esta etapa, o está en redes sociales viéndonos en este momento, yo le voy a motivar que en este preciso instante comparta este mensaje, porque puede ser la respuesta que han estado esperando. Así que hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a abordar el tema cuando la respuesta no tiene sentido. Así que si estamos listos para este mensaje, como siempre lo digo, alguien diga fuertemente amén. Habacuc capítulo 1. Hoy vamos a leer parte del capítulo 1 y luego nos vamos a ir al capítulo 2. Pero vamos a Habacuc capítulo 1 y específicamente vamos a leer el versículo 5 y 6. Y luego vamos a brincar al capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Así que vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Esto es lo que dice la escritura. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijere. Estoy levantando a los babilonios. Los babilonios son los caldeos de los cuales hablamos la semana pasada. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Capítulo 2, ahora vamos al versículo 1, 2 y 3. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí
Esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi, ¿qué cosa? A mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces, Habacuc es un profeta. Y decíamos que un profeta era una persona en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, que recibía un mensaje de parte de Dios y después se lo entregaba al pueblo. En este caso, el profeta necesitaba recibir un mensaje de Dios porque había una situación que él estaba observando dentro del pueblo, dentro de la región en donde él vivía, en Judá. Un poquito de lo que hablé la semana pasada es que a nivel espiritual, el pueblo de Judá había permitido que entrara el pecado, la desobediencia y la inmoralidad, la idolatría en el pueblo. Los reyes desafortunadamente se olvidaron de lo que el rey Josías había hecho y cómo el rey Josías había traído al pueblo de Judá de vuelta a estar en comunión con Dios. Los siguientes reyes dejaron de hacer eso. Por lo tanto, espiritualmente el pueblo se quebró. Políticamente los reyes desafortunadamente entraron en corrupción y en injusticia, viendo por los malvados, que en este contexto se trataba de los ricos, y olvidando a los pobres. De tal manera que los reyes dejaron de poner orden en su nación, en la nación de Judá, a tal grado que entonces el pueblo empieza a vivir sin ley, haciendo lo que quisieran. Entonces esto es lo delicado, porque en el Antiguo Testamento, cuando usted ve la función de un rey, significa que era un líder espiritual del pueblo, pero además la expectativa es que ellos se convertirían en el líder político del pueblo. Entonces había dos cosas que ellos tenían que asegurarse de estar bien. Una es la vida espiritual del pueblo y la otra es la vida política y la vida social del pueblo. ¿Me está siguiendo? Debido a que estaban rotos espiritualmente, que estaban quebrados políticamente a nivel social, entonces los ricos empezaron a oprimir a los pobres, a discriminarlos. Llegó un momento en que los pobres no pudieron resistir y empezaron a tener pleitos con los ricos. Y estos pleitos eran violentos entre los ricos y los pobres, a tal grado que entonces aparece Habacuc viendo esta condición, y como dicen algunos eruditos, el pueblo de Judá estaba podrido espiritualmente, políticamente y socialmente estaba podrido. Habacuc, como profeta, observa eso y él sabe que tiene una conexión más especial con Dios que el resto del pueblo. Como profeta, él estaba más cercano a que Dios le revelara algo para el pueblo que a lo mejor el pueblo no pudiera obtener tan rápidamente. Así que la historia cuenta que Habacuc clama y clama y clama. Ahora quiero imaginar que había un grado de optimismo en Habacuc, en su clamor. ¿Cuántos de ustedes no van a Dios en oración con un grado de optimismo? Sino, ¿para qué van a Dios en oración? Si dentro de nosotros no hay un grado de esperanza y de confianza, entonces ¿para qué vamos a Dios en oración? Por eso quiero pensar que Habacuc, como usted y yo, cuando fue a Dios en oración y clamó, había un grado de confianza en él. Y quiero pensar que Habacuc fue a Dios pensando, seguro que Dios va a arreglar al pueblo de Judá. Seguro que Dios va a intervenir y va a hacer algo entre los ricos y los pobres. A lo mejor Dios va de una manera a tocar el corazón del rey para arreglar esta situación espiritual. Sin embargo, aprendimos la semana pasada que no fue así. La respuesta de Dios no era lo que Habacuc estaba esperando, y en eso es lo que me quiero enfocar el día de hoy.
La manera en que Dios le respondió a Habacuc, para Habacuc no tenía sentido. No tenía sentido. Porque básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc es: van a morir. Van a morir. Y puedo imaginarme a Habacuc cuando recibió esta noticia. ¿Cómo que vamos a morir? En el capítulo 1, versículo 5, ahí es en cuando encontramos que Habacuc clama y Dios le dice: voy a enviar a los caldeos, a los babilonios, el pueblo más temido de toda esta región, para que los destruya, para que los conquiste, se los lleve cautivos y acabe con toda la ciudad. Quiero pensar que mientras que Habacuc estaba, pues sí, un poco razonando la respuesta, viene la segunda, después de la queja, viene la segunda respuesta de parte de Dios, en donde Dios les dice: Habacuc, escribe la visión, porque va a suceder. Entonces ya la segunda vez Dios le responde a Habacuc con un tajante: lo voy a hacer, escribe la visión, lo voy a hacer. Y quiero imaginar a Habacuc por un momento escuchando lo que Dios le estaba diciendo y respondiendo a Dios: ¿what? Que Habacuc hablaba inglés. ¿Cómo que? A ver, espérame un momento, Dios. ¿Cómo que no vas a intervenir en el pueblo de Judá? ¿Cómo que vamos a morir? ¿Cómo que vas a enviar a los caldeos, a los babilonios, para que nos destruyan, para que nos conquisten? A ver, Dios, yo clamé para que intervinieras en esta situación espiritual, política, social del pueblo. Yo no clamé para que nos destruyan los caldeos. Dios, yo clamé para que detuvieras la visión. No clamé para que la visión se llevara a cabo. Yo clamé para ver esperanza en tu respuesta, en tu mensaje hacia mí. Yo no clamé para que me dieras malas noticias que tenga que entregarle al pueblo. Entonces Habacuc se queja contra Dios, porque la respuesta que Dios le dio para Habacuc pareciera que no tenía sentido. Entonces imagine por un momentito a Habacuc. Es un hecho, Dios, lo vas a hacer, vas a permitir que esto suceda. Es un hecho. No hay ningún como borrón y cuenta nueva, Dios. No hay. Va a ocurrir. Pero ¿qué si yo me aviento otros shabás, otros clamores? A lo mejor cambias tu parecer. No. Escribe la visión. Así que a Habacuc no le quedó otra cosa más que escribir la visión. Y quiero imaginar por un segundo lo que pasó en la mente de Habacuc. Que mientras que él escribía la visión de los caldeos, se le venía a la mente a sus familiares que eventualmente morirían, amigos, el pueblo. Y sabiendo que esto iba a pasar, y mientras él escribía, quiero imaginar un momento que lo que él estaba haciendo es que estaba escribiendo en el presente un futuro muy cercano de destrucción, conquista. Y esclavitud. Cosa que no creo que fue algo fácil para Habacuc hacer, porque sabía lo que vendría. Pero quiero pensar por un momento que mientras él escribía esto, mientras él aceptaba la respuesta de Dios, hubo llanto, hubo lamento. De hecho, si ustedes leen el capítulo 1, 2, hay mucho lamento en Habacuc. Quiero pensar que cuando él estaba escribiendo en las tablas todo esto, había lamento en él, porque esto sería el fin del pueblo de Judá.
pero aceptó la respuesta. Tanto así que gracias a que él escribió la visión, la respuesta de Dios, es que el día de hoy usted y yo conocemos esta historia. Y nos deja una gran enseñanza sobre cuando la respuesta de Dios no tiene sentido. ¿Estamos aquí? ¿Alguna vez has sentido que la respuesta de Dios no tiene sentido? Se le puede venir a la mente a lo mejor la última vez en el que usted sintió que la respuesta de Dios pareciera que no tenía sentido. Se le puede venir a la mente alguna de esas ocasiones. Y es que qué difícil es aceptar la respuesta de Dios cuando esta parece que no tiene sentido. Qué difícil, ¿no es cierto? Es una lucha interna. Cuando usted escucha que esta es la respuesta de Dios y al estarla analizando usted dice, pero es que no tiene sentido. Qué difícil es aceptarla, ¿cierto? Qué difícil es. Qué difícil es. Oí de un estudiante que estaba cercano a graduarse y su deseo era hacer su maestría en Italia. Así que oró, buscó la dirección de Dios sobre este deseo. Y mientras que oraba pidiendo la dirección de Dios, comenzó a ahorrar y continuó con conversaciones con el director, con algunos maestros sobre este deseo de ir a Italia. Y de pronto la respuesta fue un choque automovilístico. Aunque no fue grave, el choque acabó con casi todos sus ahorros. Y al instante obtuvo un rotundo no de parte del director de la universidad que lo enviaría a Italia. En ese momento el estudiante decía que no podía creer lo que estaba escuchando. No tenía sentido que de pronto la respuesta fuera un rotundo no, cuando él tenía los primeros lugares de su generación. Era un estudiante reconocido y destacado entre los maestros y entre la universidad. Había hecho los ahorros, había orado y había hecho todo lo correcto para poder finalmente viajar a Italia, cuando de pronto la respuesta que recibe no era lo que él estaba esperando. Lo que estoy tratando de decir con esto, Costa Road, es que podemos orar. Claro, podemos orar sobre un asunto que queremos respuesta, podemos orar, pero escúcheme bien, porque podemos orar, pero la respuesta de Dios no siempre va a ser lo que estábamos esperando. ¿Me está escuchando? Podemos ser los más destacados en la iglesia, en el trabajo, en el círculo de amigos, aún en la familia. Podemos ser los más destacados, pero eso no significa que la manera en que Dios va a responder va a ser a mi manera. Podemos nosotros traerle a Dios en oración una situación y en nuestra mente, porque somos tan planificadores, somos tan visionarios, podemos crear un plan mental de cómo queremos que Dios responda a nuestra petición. Sin embargo, eso no significa que la respuesta de Dios no sea contraria a lo que tenemos en nuestra mente. Muchas veces la manera en que Dios responde es totalmente opuesto a lo que nuestro corazón o lo que nuestra mente está estableciendo. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Cuando la respuesta de Dios no es lo que estábamos esperando, cuando la manera en que Dios responde no tiene sentido en ese momento para nosotros, es cuando entra la queja. Señor, pero es que yo te pedí por esto, no te pedí por esto otro. Es que, Señor, tú no me estás escuchando. No, yo te pedí que obraras de esta manera. Inclusive en mi oración yo te estaba diciendo, Señor, si tú puedes hacer esto, hazlo, para que entonces esto otro pase. Y me estás respondiendo totalmente opuesto a lo que yo te pedí. Señor, es que seguro que no me estás escuchando. O a lo mejor son mis emociones y mis sentimientos y mis pensamientos que me están traicionando. Esa no es tu respuesta, Señor. Vamos a intentar de nuevo. Aquí va, segundo intento. Señor, quiero pedirte por esta situación que tú obres para que entonces se pueda llevar a cabo de esta manera. En el nombre de Jesús, amén.
No, Señor, vamos a intentar de vuelta. Número 3, toma número 3. Padre, vengo delante de ti orando por esta situación. Entonces entra queja en nosotros, porque la respuesta que estamos recibiendo de Dios no está teniendo sentido en ese momento para nosotros. Pero qué difícil es que la respuesta de Dios no tenga sentido, porque no la comprendemos en el momento. No la comprendemos porque sabemos que la oración que estamos haciendo es una oración sincera. Qué difícil es entender la respuesta de Dios cuando mi oración es genuina, cuando mi oración es un shabá, es un clamor pidiendo ayuda. Cuando mi oración es una oración que sale de mi corazón, es una oración de dolor, es una oración de confianza, es una oración de entrega. Qué difícil es entender la respuesta de Dios cuando esta no tiene sentido y nuestra oración es una oración genuina. ¿Estamos aquí? Qué difícil. Pero hay buenas noticias. No nos resignemos, aunque no tenga sentido, en creer. No dejemos que nuestra mente nos diga: no le interesas a Dios, por eso te respondió de esa manera. Que nuestra mente no nos lleve a pensar: a Dios no le importas, por eso tienes esta respuesta. Es un castigo de parte de Dios, por eso te envió esta respuesta. No, porque en Dios la respuesta de Él hacia nuestra situación es totalmente diferente, es para bien, aunque no tenga sentido. Y ahí están las buenas noticias, que tenemos que alabar el nombre de Dios, porque Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Déjenme con esta sección. ¿Cuántas cosas? A los de esta sección, ¿cuántas cosas? Tercio número 3, ¿cuántas cosas? Alguien tiene que hacer el cambio del switch. Cuando la respuesta de Dios no tenga sentido, la promesa es que ¿cuántas cosas nos ayudan para bien? Todas las cosas. Entonces eso quiero decir que aquel fracaso en aquella relación interpersonal no es el fin, sino quizás fue la respuesta de Dios en favor de las partes involucradas, porque todas las cosas ayudan a bien. Aquel proyecto, aquella meta que no se concretó, no quiere decir que fuiste un fracasado o un perdedor. Significa a lo mejor que después de haber orado, fue la respuesta de Dios a tu favor, y cosa que no hemos comprendido en este momento. Aquel cambio inesperado en el trabajo que usted no pidió, puede ser que en Dios signifique la respuesta, Dios obrando a favor suyo. Aquella enfermedad que aún Dios no ha respondido y no sabremos si Dios va a responder, pero ha habido oración, ha habido súplica. Quizás es la respuesta de Dios, que aunque no la entendemos, obrando a su favor. Cuando las cosas no tengan sentido, cuando la respuesta de Dios no tenga sentido, tenemos que orar y confiar y aceptar su respuesta, porque todas las cosas ayudan para bien. Amén, amén. Todas. Hay momentos, Costa Road, hay momentos en que cuando estamos trayéndole a Dios nuestra situación y no responde Dios como queramos, pensamos: Dios se equivocó. No son todas las cosas, son casi todas las cosas ayudan para bien. No. Puedo contarle infinidad de historias personales en que en ese presente yo no veía cómo estaba obrando para bien, y me quejé y regañé a Dios. Pero he aprendido que al final todas las cosas ayudan
para bien. He aprendido que en mi mente humana, en ese momento, no lo visualizo como tal, pero eventualmente regreso y miro hacia atrás y digo, todas las cosas ayudaron para bien. Por eso, cuando la respuesta de Dios no tenga sentido, acéptela y confíe. Porque Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué lo hace. Cosa que usted y yo no vamos a entender en el momento. Dios sabe lo que hace. Alguien diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué lo hace. Entonces, cuando la respuesta de Dios no tenga sentido, es normal y no se sienta mal que se enoje. Es normal que se queje. Mire, los salmos están llenos de quejas y de molestias del salmista. Es normal que haya frustración, que haya decepción en nosotros. Es normal que uno se inquiete, se entristezca. Es normal que uno se queje contra Dios cuando la respuesta de Dios no tenga sentido. Pero aún los salmos es un ejemplo clave, que aunque el salmista empieza los primeros versos diciendo cosas de queja, de lamento, de tristeza, hay un cambio normalmente a mitad de salmo en donde terminan positivamente, confiando en Dios. Y Dios es mi Salvador y pongo mi confianza en ti, oh Señor. Se vale que cuando la respuesta de Dios no tenga sentido, nos quejemos, nos frustremos, nos molestemos con Dios inclusive. Pero eventualmente tenemos que aceptar su respuesta y confiar. Porque para Dios sí tiene sentido. ¿Escuchó bien? Para Dios su respuesta sí tiene sentido. Porque Dios ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Él ve más allá de lo que usted y yo podamos ver. Y por eso su respuesta tiene sentido. Aunque su respuesta no tenga sentido para nosotros en nuestro presente, el día de mañana sabremos que ayudó para bien. Que ayudó para bien. Por eso dice Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Mire, si usted está lidiando en este momento con la respuesta de Dios, le tengo que dar una noticia: va a perder, no va a ganar, va a fracasar, porque al final los caminos de Dios, las maneras en que Dios obra y trabaja son muchísimo más grandes, misteriosos, incomprensibles para la mente humana. Pero al final tiene sentido para Él. Y ¿sabe qué? Yo estoy satisfecho con esto. Mientras que mi petición haya sido traída delante de Dios y tenga sentido para el Señor, estoy en paz. Mientras que no tenga sentido para mí, ok, pero si tiene sentido para ti, Señor, en eso voy a confiar, en eso voy a poner mi confianza, en eso voy a esperar, porque sé que eventualmente todas las cosas ayudan para bien, aun aquellas que no tengan sentido para mí. Aun y esas que no comprendo. Para Habacuc, entonces, aceptar la respuesta de Dios no tenía sentido, pero al final descubrimos que la aceptó, porque escribió la visión, escribió la respuesta, la escribió. Pero fue difícil para él aceptar la respuesta de Dios, pero la aceptó al escribirla. ¿Qué significa entonces para nosotros aceptar la respuesta de Dios? ¿Significa escribirla? No significa escribirla necesariamente. No tiene que postearla en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. No.
No significa necesariamente eso. Significa confiar. Significa confiar. Diga conmigo confiar. Otra vez confiar. Una vez más confiar. Significa confiar. Aterrizo con esto. Finalmente el estudiante del cual les hablé aceptó la respuesta de Dios y confió. Al final no fue para Italia. No fue para Italia. Sin embargo, él no sabía que la puerta que se había cerrado en Italia abrió otra en otro país, en donde eventualmente a través de la oración aceptó, entró por esa puerta y creció como persona, como individuo, y aprendió muchísimas cosas que nunca se imaginó haber aprendido. Porque todas las cosas ayudan para bien, aun esas que no tengan sentido. Por eso, Costa Road, no se aferre. No se aferre. Si usted ya le trajo a Dios su situación, su petición, y usted dice, ya Dios me respondió. A ver, pero no me gustó mucho la respuesta de Dios. No se aferre a que no le gustó. No trate de abrir la puerta que Dios ya cerró. No trate de forzar algo que simplemente se está forzando. Estoy hablándole de cualquier situación. Compra de algún activo, planes, sueños, anhelos, alguna decisión, relaciones, lo que sea. No se aferre a algo que simplemente no es. No trate de forzar y abrir la puerta que Dios ya dijo está cerrada. No trate de convencer a Dios y persuadir a Dios. Eso no va a funcionar. Simplemente acepte su respuesta y confíe, porque todas las cosas ayudan para bien, aun cuando la respuesta no tenga sentido. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Póngase sobre sus pies.